Bienvenidos al programa Prospectiva, una edición más de este espacio de diálogo, de reflexión sobre los problemas globales, pero que también afectan a nuestro ámbito local. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso político que se desarrolla en Francia y en particular sobre la disputa que hay entre dos corrientes políticas muy importantes como son la de centro que dirige el actual presidente Emmanuel Macron, que se asocia a un liberalismo progresista, moderno y que propugna una república de carácter ecológica, y por el otro lado el republicanismo nacionalista de la candidata Marine Le Pen, quien impulsa una restricción de la asistencia del Estado francés limitada a los ciudadanos franceses, limitada a evitar la población de otras culturas y de otras nacionalidades. Es muy importante esto porque se discute en esta región de Europa dos modelos de cómo debe comportarse el gobierno frente a la crisis económica y a la crisis político-social que genera la pandemia y la guerra. Es por ello que invitamos al doctor Carlos Kennan, quien es economista, quien es asesor en el área de educación, de ciencia y tecnología del gobierno de Francia y actualmente forma parte de un grupo de intelectuales franco-latinoamericanos que están acompañando la candidatura del presidente Emmanuel Macron. Con él nos vamos a encontrar en los próximos minutos, en los próximos bloques de Prospectiva. Nos vemos ahí. Nos encontramos con el economista doctor Carlos Kennan, quien nos acompaña desde París en este momento. Carlos, bienvenido a Prospectiva nuevamente. Un gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Un gusto para mí también. Habíamos hablado en un principio, en la presentación, que nos encontramos en un contexto económico, político y social bastante complejo a nivel global. ¿Nos podrías indicar cómo está la situación en Europa en este momento? Bueno, efectivamente el contexto global difícil, complejo que mencionas, tiene que ver con una superposición y acumulación de crisis que en algún caso, como es la crisis sanitaria, no ha concluido totalmente y ha dejado efectos socioeconómicos negativos importantes, a pesar de la recuperación de la economía mundial en el 2021 respecto de la gran recesión de 2020, y a esto se agrega, decía superposición de crisis, la crisis o el shock militar geopolítico generado por la invasión de Ucrania por Rusia, que ha desencadenado, además de la gran tensión que se vive por tener justamente una guerra en el continente europeo, después de muchos años de paz, y toda la ansiedad que esto genera, todos los realineamientos geopolíticos, todas las tensiones, pues se agrega efectos económicos muy palpables, inmediatos, en particular una crisis energética y una crisis agroalimentaria. Es decir, rápidamente un impacto sobre los precios y las relaciones comerciales internacionales, en particular los precios de la energía que han aumentado fuertemente, los precios del petróleo, del gas, y también los precios de los productos agroalimentarios, de los cereales, puesto que, como sabemos, Rusia es un gran productor de petróleo y de gas, de hidrocarburos, fundamentalmente hacia Europa, o exportador importante hacia Europa, mientras que tanto Rusia como Ucrania son también grandes potencias agrícolas. Indudablemente se han complicado los aprovisionamientos por la propia guerra y también ahí hay un alza muy importante de los precios. Por lo tanto, tenemos una situación global en la que, si nos limitamos a los aspectos esencialmente económicos que afectan el nivel de vida de las poblaciones, en el mundo en general la inflación ha aumentado. Tenemos países de Europa que están entre 7, 8, 9, 10%, de inflación. Esto a su vez amputa el poder de compra de los salariados, de los hogares. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar sus últimas estimaciones para el 2022 y un crecimiento mundial que se esperaba que fuera de 4,4% va a ser de 3,6%, una caída casi de un punto del Producto Mundial. Después de esto, en este contexto global hay situaciones específicas. Me preguntabas por Europa. Europa también va a sufrir una caída de la
una desaceleración de la actividad después del gran rebote producido en 2021, afecta sobre todo a Europa del Este y a Alemania el alza de los precios de los hidrocarburos, una inflación que podría situarse o estar en ritmo anual cercano al 10%. Otros países están menos afectados, es el caso de Francia, por ejemplo, cuya inflación estaría en 4,5%, por un lado por una menor dependencia respecto de del gas ruso, pero también por medidas específicas que se han tomado con un contexto electoral por parte del gobierno del presidente Macron para bloquear los precios para los hogares más vulnerables, de modo tal que esto ha atenuado el alza de precios. Pero en general tenemos entonces un mundo, y en Europa también, con más inflación, menos crecimiento en lo inmediato, pero también una perspectiva de menos crecimiento a mediano plazo, a corto y mediano plazo, porque se prevé que haya alzas de las tasas de interés más importantes de los que ya estaban de alguna manera previstos, como consecuencia de esas tensiones inflacionarias. Alza de las tasas de interés en Estados Unidos, alza de las tasas de interés en Europa, que fueron tasas de interés extremadamente bajas durante largos años, después de la gran crisis financiera y económica de 2007-2009. Estábamos en un contexto de gran laxismo monetario o de bajas tasas de interés. Esa es la situación entonces, y en ese contexto económico-social, de dificultades en cuanto al poder de compra de los sectores más vulnerables, obviamente se producen tensiones políticas, o esto influye de alguna manera importante en países como Francia, que están en pleno proceso electoral. Se observa un poco con lo que habías planteado, por un lado, alza del precio de los derivados del petróleo, que son las fuentes energéticas de Europa. La segunda está relacionada con la alza de los alimentos, y la tercera con la alza de las tasas de interés. Quiere decir que nos esperan momentos complejos en la economía europea. Sí, en la economía europea y en la economía mundial, porque evidentemente esto no es todo. Hay también problemas en términos de el funcionamiento de ciertas cadenas globales de valor por dificultades de aprovisionamiento, se hacen más costosos algunos precios, se elevan algunos precios, por ejemplo, el costo del transporte, los precios de los aviones que tienen que esquivar cuando van hacia Asia el espacio aéreo ruso, esto ya acentuando una situación que era complicada para esos sectores tras la crisis de la pandemia, puesto que no se ha normalizado totalmente y plenamente el tráfico aéreo normal, y obviamente la situación es complicada también para zonas del mundo en desarrollo, en particular América Latina, que dificultosamente se trató de recomponerse tras la gran recesión de 2020, y que ahora es afectada por esta crisis, como decimos, mayor inflación, muchos países con mayor inflación, posibilidad de alza de tasa de interés, lo cual compromete la posibilidad de financiamiento externo o la complica, también indudablemente una desaceleración del crecimiento que ya de todas formas, después del rebote del 2021, iba a ser modesto. La CEPAL preveía un crecimiento de 2,1%, nosotros mismos habíamos hecho un artículo hacia principios de este año planteando entre 2 y 2,5 como un buen escenario, pero que al mismo tiempo era el regreso al crecimiento mediocre de América Latina de los años previos a la pandemia, crecimiento mediocre o nulo. Entonces, efectivamente, viene un periodo más difícil. ¿Esto de qué va a depender? Que sea más o menos difícil. Indudablemente de muchos factores, pero uno de ellos, que es crucial, es la duración de este episodio militar, de esta guerra, de esta invasión y conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que involucra también de distintas maneras al resto del mundo. En Europa también confluyen algunos procesos electorales, es decir, recambios normales de autoridades, ¿verdad? Recientemente hemos visto en Portugal las elecciones generales y ahora se presentan próximamente las elecciones en Francia. Pero antes de hablar del proceso electoral francés, me gustaría dejar una pregunta para nuestro próximo bloque, y es el papel que ha tenido Francia en el proceso de reactivación de Europa en la pospandemia o la pandemia, digamos, las medidas que tomó Europa para enfrentar la pandemia. Y en segundo lugar, el papel que tiene el presidente Macron en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto que se desarrolla en Ucrania. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. Volvemos a nuestro invitado especial, el doctor Kenan, quien nos acompaña desde París, Francia, en un momento muy especial para Europa,
por el conflicto, pero también porque se encuentran en un proceso preelectoral muy intenso. Carlos, la pregunta que te había hecho en el panel anterior se refería en primer lugar a el papel que tuvo Francia en las medidas que la Unión Europea tomó para enfrentar los efectos de la pandemia. ¿Nos podrías contar un poco cuáles fueron esas medidas y ese papel que tuvo Francia para enfrentar los efectos de la pandemia? Efectivamente, Francia ha jugado un rol importante junto a Alemania, que fue una constitución el núcleo duro de la Unión Europea, en las proposiciones, los debates, junto a otros países, por supuesto, para enfrentar la pandemia. Por un lado, en el corto plazo, frente a las primeras fases de la pandemia en el 2020, rápidamente Francia buscó salir de esa primera etapa, esa primera fase, donde frente a la sorpresa de la crisis sanitaria, hubo una especie de corto periodo de sálvese quien pueda, donde incluso hasta cerraron algunas fronteras. Bueno, rápidamente se buscó, con reuniones especiales de crisis, activando todas las instancias de decisión de la Unión Europea, avanzar hacia una respuesta más común, por ejemplo, una respuesta más común en relación al aprovisionamiento en términos de máscaras, la búsqueda, aunque no era difícil porque no estaba previsto nada de ello, porque no está en las atribuciones de la Unión Europea desarrollar una política común en materia de salud. Entonces, la búsqueda de algunas coordinaciones mínimas para enfrentar la crisis, y rápidamente Francia fue uno de los adalides de la propuesta de habilitar la posibilidad de un endeudamiento europeo en nombre de la Unión Europea y efectuado por la Comisión Europea, que no se había dado hasta ese momento, la emisión de eurobonos con la garantía del conjunto de la Unión Europea y no simplemente títulos de deuda nacionales. Esto fue finalmente aprobado. Recordemos que durante muchos años hubo una reticencia de Alemania a entrar en ese proceso. También jugó un rol importante Francia para, más allá de la respuesta inicial frente a la crisis, tratar de avanzar en dos planos por lo menos. Hay muchos, pero para ser sintético. Uno, el tener una acción común de Europa para el proceso de vacunación. Comprar conjuntamente vacunas y tratar de establecer mecanismos de redistribución inicial cuando todavía era bastante escaso eran las vacunas. Y en segundo lugar, también ha sido importante desde el punto de vista de la intervención de Francia, junto con otros países, por supuesto, el elaborar un programa, un plan, que es el Green Deal, toda la propuesta, digamos, de reconstrucción y de relanzamiento del crecimiento europeo, con una dinámica mucho más ligada a las energías renovables, al crecimiento verde, que es lo que se ha planteado y que es un vasto programa de 750.000 millones de euros que se está empezando a aplicar para los próximos años. Entonces hay un rol importante de Francia en ese plano. En respecto a la segunda parte de la pregunta que me habías planteado en el bloque anterior, el rol del presidente Macron, efectivamente el rol en relación a la pandemia y sobre todo en relación al periodo actual es mucho más importante que en los años anteriores, porque justamente, bueno, las circunstancias han querido que sea el presidente Macron quien está, o en Francia, quien está en ejercicio de la presidencia de la Unión Europea, la presidencia pro tempore de este primer semestre de 2022, justo cuando estalla la crisis suscitada por la invasión rusa a Ucrania. Entonces, junto con los últimos coletazos de este proceso de pandemia, que todavía no ha concluido totalmente, aparece este nuevo desafío, y allí el presidente Macron ha jugado, o ha intentado jugar un rol de mediación, de acercamiento de las partes, muy difícil frente a la intransigencia del gobierno del presidente Putin, para promover lo que es el objetivo inmediato, permanente de la Unión Europea y de Francia, que es un cese de fuego que permita entrar en un proceso de negociación. Por el momento esto no se ha concretado, es evidente que todavía no están maduras las condiciones, pero en ese esfuerzo se ha concentrado Francia y el presidente Macron en un momento muy particular, porque justamente también en las últimas semanas y meses comenzaba verdaderamente y claramente a partir de marzo, a principios de marzo, la campaña electoral que estamos viviendo en estos momentos en Francia. En ese contexto de crisis económica de carácter global y el que se acentúa con la guerra que se desarrolla en Ucrania, el proceso electoral en Francia, ¿qué aristas presenta una confrontación que pareciera ser muy polarizada entre la
sería extrema derecha y la centro derecha o centro izquierda, ¿verdad? Que representaría por un lado Marine Le Pen y por el otro lado el presidente Macron. En estas elecciones, en este proceso electoral, confluyen diversos factores más estructurales que estaban en proceso ya de desarrollo con la actual coyuntura que mencionas muy bien de los efectos de la crisis y de la guerra en Ucrania, en particular en los aspectos económicos, sociales. En cuanto a los grandes factores estructurales que estaban ya presentes y en desarrollo, tenemos que Francia viene viviendo desde 2017, cuando emerge justamente el nuevo movimiento de Macron, un movimiento de centro, que gana la presidencia y vence en la segunda vuelta por 60 y tantos puntos de porcentaje, 65 contra 32, 33, a Marine Le Pen, pues hay un comienzo de una recomposición del paisaje político, porque en aquel momento el Partido Socialista, uno de los pilares del sistema político, el eje central de lo que eran las llamadas fuerzas de izquierda, alrededor del cual se articulaban el Partido Comunista, Verdes, Partido Radical, etc., pues ese Partido Socialista empezó ya a perder pie claramente, solo con 6% de los votos en las elecciones presidenciales del 2017, en ese momento. Pues hoy, con las elecciones de 2022, el otro gran pilar, que era el Partido de los Republicanos, el partido originalmente golista, que luego fue tomando otras características, el partido central de la derecha republicana, bajo las direcciones de Jacques Chirac primero, Sarkozy después, pues ese partido también no tuvo más que 4,6% de los votos con su candidata Valérie Pécresse, gobernadora de la región de París, que muestra entonces que hay un cambio total en el paisaje político. Ese proceso se termina de consumar, se termina de concretizar con estas elecciones, y de estas elecciones surge un nuevo paisaje que es la confirmación del rol primordial de primera minoría del movimiento de Macron, un movimiento de centro, efectivamente, como mencionabas, un partido con orientación centrista, junto a la extrema derecha, hegemonizada por Marine Le Pen, que obtuvo 23% de los votos en la primera vuelta, contra 27, 28 de Macron, pero que, decía, hegemoniza la extrema derecha, con sus planteamientos habituales de preferencia nacional, un fuerte acento puesto en las migraciones y en el tema de la seguridad, en el control de las migraciones, en un discurso que por momentos tiene un cariz claramente xenófobo. Agregó a esto una preocupación novedosa por los temas del poder de compra y de las tendencias inflacionarias que han vuelto a aparecer justamente como consecuencia de la crisis desatada por la guerra en Ucrania. Pero es hegemónica, decía, y no única, porque Éric Zemmour, otro candidato de la extrema derecha, incluso más radical en algunas posiciones que Marine Le Pen, emergió en estas elecciones, pareció tener una gran importancia, pero luego finalmente se quedó en una votación de 7 y algo por ciento, pero él más otros pequeños candidatos, junto con Marine Le Pen, hacen un tercio total del electorado, que es un polo de derecha extrema, es el piso a partir del cual va a la segunda vuelta Marine Le Pen. A esto se agregan, en esa recomposición del panorama político, Jean-Luc Mélenchon, que es el emergente de esa crisis de la izquierda, que alcanzó a tener 22%, o sea, estuvo muy cerca de Marine Le Pen en la primera vuelta que se desarrolló el 10 de abril, y que intenta acaudillar una recomposición de la izquierda en un contexto en el que, efectivamente, las ideas y los posicionamientos de izquierda han perdido terreno frente a esta derechización de la sociedad. Como lo hemos planteado en un llamado que he hecho con más de 40 personalidades francesas y franco-latinoamericanas, para votar por el presidente Macron, y en especial llamado también a la comunidad francesa de América Latina para que vote por Macron en la segunda vuelta contra Marine Le Pen, la gran disyuntiva que se plantea ahora es que los planteamientos de Marine Le Pen, los planteamientos de extrema derecha, tienen rasgos autoritarios, conectan bastante con lo que es la característica de los llamados gobiernos iliberales de Hungría, de Polonia. No plantea salir de la Unión Europea, pero cambiar su naturaleza, redefiniendo los vínculos con Alemania, planteando en cierto sentido un cierre del país, un repliegue en este tema de los movimientos de personas, de las migraciones, que no necesariamente no deben ser controladas, pero deben ser controladas en función de criterios también legales de lo que es la República Francesa, de la Constitución. Por ejemplo, se plantea en el programa de Marine Le Pen establecer la primacía o la preferencia nacional para acceder a alojamientos de carácter social y demás, que sean prioritarios para los franceses y no para los extranjeros. Esto plantea un cuestionamiento grave, importante a los principios de igualdad. Por ejemplo, constituyen un basamento fundamental de
la vida civil y pública en Francia. Entonces, tenemos a Marine Le Pen con estos planteamientos, con planteamientos que vienen a plantear grandes interrogantes sobre cómo se plantea el enfoque de la Unión Europea, con planteamientos que tienen un cuestionamiento a los valores humanistas y republicanos tradicionales de Francia, y frente a esto, el presidente Emmanuel Macron, es lo que propusimos en ese llamado, aparece como la continuidad con los valores fundamentales de Francia, más allá del balance y los análisis críticos o no que se puedan hacer sobre el periodo anterior, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas menos buenas, pero que además pone un acento muy fuerte en un tema que es crucial en el siglo XXI, que es el hacer de Francia una república ecológica de vanguardia, dándole un gran impulso a todas las políticas de defensa del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. En esta aproximación que se está dando desde la disputa política en Francia, ¿crees que hay alguna línea que se pueda trazar para el resto de Europa? Es decir, esta disputa que hoy en día, la disputa política que existe en Francia, se pueda manifestar en otros ámbitos de la Unión Europea. Mi reflexión sería que esta disputa que hay con una fuerte emergencia finalmente de la extrema derecha, y esto tiene, ¿cómo diríamos?, una dimensión global, internacional, por lo menos en el mundo occidental, en el mundo democrático, Europa, Estados Unidos, América Latina, otras zonas del mundo emergente, que es que, como consecuencia de todas las crisis que se han vivido en los últimos 10, 15 años, y pienso en la crisis financiera que tuvo su epicentro en Estados Unidos en 2007-2008 y que se transformó en una gran recesión en 2009, y que dejó huellas en términos de retrocesos sociales en numerosos países, a pesar de que progresivamente se fue recomponiendo la actividad económica, pero si le agregamos a esto los efectos ya mencionados de la pandemia, en términos de recesión global en 2020, de retroceso social, a pesar de que ha habido rebote, si le agregamos ahora estos efectos sobre el poder de compra, sobre la inflación, sobre el menor crecimiento que se plantea con la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, pues hay un conjunto de ingredientes que, sumados a otros que han estado planteados desde hace unos años sobre el manejo de los asuntos públicos, el rol de las élites y del establishment, todo eso ha llevado a que, y esto es común a muchos países del mundo occidental, a una crítica al establishment, a la clase política, entre comillas. Eso es común y se presenta en Europa, como se presentó en Estados Unidos, y fue el emergente de esto fue Trump, como también en parte ocurrió con Bolsonaro en Brasil. Entonces ahí tenemos un ingrediente común. Después, un ingrediente también parecido a esto, tiene la emergencia de Milei, un dirigente político novedoso en Argentina. Pues en el caso de Europa, por otro lado, se advierte que si esto está como trasfondo permanente, esta crítica a la élite política, a la clase política, que es el basamento fundamental de estos movimientos de extrema derecha, luego con mayor énfasis en la problemática migratoria, con mayor énfasis en la problemática de seguridad, con mayor énfasis en distintos aspectos del plano económico, en su crítica, lo común es la crítica a la élite, a la clase política. Pues bueno, después los procesos tienen ritmos y dinámicas diferentes, un timing diferente también según los países de que se trate. Salvini y la derecha más extrema de Italia tuvieron su momento de gloria hace un tiempo, ahora parece ser esto estar contenido en Italia. Fue una manifestación de estas orientaciones, digamos, de derecha, el Brexit en el Reino Unido. En España pareciera haber un proceso de emergencia de Vox. Yo diría que es difícil pensar que esto es una ola que de manera sincrónica afecta a todos los países europeos, pero hay un fenómeno que está allí presente y que gana terreno o pierde terreno según las evoluciones y las coyunturas políticas de cada país. Quisiera dejar una pregunta para nuestro último bloque y para poder hacer el cierre ahí, analizando en el contexto general de lo que se llama la crisis de la democracia. Levinsky, este profesor norteamericano, nos plantea que las democracias han entrado a una suerte de situación de desvalorización y que los gobiernos autoritarios, considerados los iliberales, ¿verdad?, como el de Turquía, Hungría, el mismo Putin, están emergiendo como modelos que resuelven con mejor, digamos, eficiencia los problemas que enfrenta el mundo. Ahora bien,
me gustaría que analicemos cuáles serían los próximos escenarios, no solo en Europa, sino también para América Latina, donde se encuentran Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay, los que integramos el Mercosur. Porque ahí está pendiente una cuestión también, que es el acuerdo de libre comercio, que con el tema de la guerra, con el tema de la pandemia, pasó a un segundo plano o prácticamente al olvido. Entonces, Carlos, si me permites, vamos a una pequeña pausa y volvemos en unos minutos para tratar la perspectiva de lo que va a acontecer en Francia y en relación a América Latina y en particular al Mercosur. Volvemos en unos minutos. Regresamos a nuestro bloque final de Prospectiva. Agradecemos a todas las entidades e instituciones que acompañan este programa semana a semana y en particular al Grupo 5 Días y a los canales de Tigo y Flow que emiten en todo el país este programa. Estamos acompañados del doctor Carlos Kennan, quien es economista y al mismo tiempo vicepresidente del Instituto de las Américas, con sede en Francia, un economista muy reconocido en el campo académico, profesor de la Universidad de la Sorbona. Carlos, habíamos quedado en una pregunta, en el decir cuáles van a ser los escenarios que se presentan a partir de esta situación que se da en el contexto europeo, pero también en particular en Francia. Y quiero hacer referencia a una cosa. El día de ayer, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Portugal, y Olaf Scholz, que son autoridades de países con muchísima relevancia en Europa, en el contexto de la Unión Europea, emitieron un pronunciamiento público. Y en ese pronunciamiento público ellos dicen que la guerra impulsada por Putin va dirigida contra los valores que defiende Francia y todos los países de la Unión Europea, que son la democracia, la soberanía, la libertad y el Estado de Derecho. ¿Cuál te parece que va a ser el escenario, Carlos, de aquí en adelante? Los escenarios posibles. Es una pregunta muy importante, muy interesante, justamente esto que tiene que ver con la perspectiva para los próximos 3, 4, 5 años. Indudablemente hemos estado viviendo un periodo de reforzamiento de estas tendencias autoritarias en distinto grado y liberales, como mencionaste bien, ligadas todas ellas por este común denominador del cuestionamiento de la política, de las élites políticas, de las dirigencias políticas, acusadas de todos los males, de modo de ver abusivo, porque aquí lo que puede haber son discusiones sobre los sistemas de poder existentes donde confluyen diversos actores, no solo los actores políticos, sino económicos, industriales, financieros, etc. Entonces, cabalgando sobre esta ola de crítica y de dificultades crecientes, porque el crecimiento mundial se ha desacelerado, porque han aparecido estas crisis que ya mencionamos, la pandemia o ahora los propios efectos de la crisis desatada por la invasión rusa a Ucrania, que afectan el nivel de vida y que generan una crisis de expectativas, que generan una angustia en amplios sectores y capas de las poblaciones, pues eso ha ganado terreno. Ahora, ¿es que esto va a cambiar sustancialmente esta tendencia? Bueno, depende justamente de la acción por parte de los actores democráticos. Yo soy de los que tiende a decir, por ejemplo, que se juega una partida muy importante en estas elecciones en Francia porque asistimos a una progresión lenta de la extrema derecha, que en la segunda vuelta de 2002, cuando el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, llegó a la segunda vuelta y se enfrentó a Jacques Chirac, no alcanzó a sacar 20% de los votos. Jacques Chirac ganó con 82% de los votos. En el 2017, en las últimas elecciones, ya lo dijimos, el presidente Macron se impuso con más de 65% de los votos y 30 y tantos tuvo apenas Marine Le Pen. Ahora estamos hablando ya de un piso de 33%, de 32% de Marine Le Pen, y la posibilidad, si las encuestas que estamos viendo reflejan verdaderamente la realidad, de que ella llegue hasta 44, 45 o 46%, como ocurrió hace unos días, da la impresión que está retrocediendo ahora. Entonces, hay un fenómeno que crece, y frente a esto, entonces, lo que puede marcar una inflexión es que, si gana Macron, pues efectivamente se inicia una etapa de amplia concertación nacional para
atacarse a los problemas, el problema de la vivienda, el problema de los ingresos de los sectores menos favorecidos, el problema en general de las políticas sociales, el problema de la participación ciudadana, que es muy importante también, y que ha dejado que desear en muchos de los países de Europa en los últimos tiempos. Entonces tenemos una situación complicada en la que la evolución de prospectiva no es fácil de efectuar porque va a depender crucialmente de lo que va a pasar este año. Y yo diría que eso mismo se puede replicar en relación a América Latina. Un escenario que uno pudiera haber planteado 2 o 3 años, que era la de una ola de gobiernos de derecha, incluso de extrema derecha, sobre la base del triunfo en 2018-19 de Bolsonaro, de la llegada al gobierno de Duque en Colombia, pues hoy día está un poco cuestionada porque tenemos una situación que vemos extremadamente fluida, políticamente hablando, y pudiera ocurrir que, en efecto, este año tengamos, junto con la llegada al gobierno del presidente Boric en Chile, que implica también una especie de dar vuelta a la página respecto a la llegada de gobiernos bien de derecha, quizá no tan extremos, no es el caso de Piñera, no es lo mismo que Bolsonaro, pero de derecha en ese contexto de hace unos años, hoy día estemos viendo una posibilidad de nuevos gobiernos de centro izquierda. Crucial va a ser lo que ocurra en Brasil en octubre próximo, donde, bueno, la cuestión está planteada de si hay una reelección de Bolsonaro, un Bolsonaro 2, o el expresidente Lula, que por cierto ha dado a conocer un pronunciamiento muy claro, que aquí ha repercutido mucho la prensa francesa, de apoyo a la reelección del presidente Macron contra la extrema derecha, pues que el expresidente Lula gane, o haya también un triunfo de sectores de centro o de centro izquierda en Colombia, puede marcar una inflexión y de alguna manera producir un retroceso en esas olas de avances de gobiernos de derecha o de extrema derecha. Pero repito, la realidad es muy fluida y yo creo que más allá de esas posible victoria que esperamos, por otro lado, del presidente Macron en las elecciones de Francia, o de lo que pueda ocurrir en América Latina, por ejemplo, en el futuro inmediato, también está lo que ocurra en otras elecciones europeas, hay como una especie de telón de fondo, una tendencia a la derechización de las sociedades, a la búsqueda de respuestas de tipo de las que han dado Bolsonaro en América Latina, Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen, etcétera, que corresponden, en mi interpretación, a un contexto muy complejo, donde se suceden crisis, se superponen crisis, y la población, las opiniones públicas, no solo en sus sectores más vulnerables son afectadas, pero también en su conjunto perciben con ansiedad, con preocupación, este escenario mundial tan tenso, tan caótico, con amenazas incluso de guerra, o repito, lo de la pandemia, que no debemos olvidar, que es una pandemia después de un siglo, digamos, fenómenos bastante excepcionales, pues tienden a ser un buen caldo de cultivo para estas posiciones extremistas de derecha que persistirán en el escenario, porque las posiciones extremistas se implican finalmente que se busca frente a problemas complejos respuestas sencillas, simples, algo que diga, bueno, el culpable son los migrantes, los culpables son, como decía Trump, los trabajadores mexicanos y que eran violadores y ocupaban puestos de trabajo de trabajadores americanos. Esas respuestas sencillas a los problemas complejos tienden a desarrollarse en estos contextos, y es posible que se traten de dar respuestas sencillas a los problemas complejos. Como decía un amigo, colega, se puede pensar en respuestas sencillas a los problemas complejos. El problema es que son falsas, generalmente. Entonces esa es la dificultad, que no van a resolver nada, y lo hemos visto con el caso de Trump. Finalmente, muchas ideas impracticables, es lo que ocurriría también si ganara Marine Le Pen aquí. No puede Marine Le Pen tratar de imponer al conjunto de la Unión Europea medidas, por ejemplo, de rechazo a los migrantes en un contexto general, u otros cambios que se plantean en el campo de la Unión Europea. Como señaló muy bien el presidente Macron, la Unión Europea es como una especie de copropiedad, donde usted no puede cambiar o repintar el frente o cambiar tal o cual característica de los ascensores
si no hay un acuerdo general, no puede hacerlo de manera unilateral. Muchísimas gracias, Carlos. Fue muy aleccionadora esta conversación, porque observamos que independientemente de los eventos que se están desarrollando en el campo económico o en el campo militar, en este caso, hay un trasfondo de una transformación muy profunda en el campo de lo político. Y es como decía ese pronunciamiento de Scholz, de Sánchez y de Costa, decía, estamos frente a un cambio de era. Creo que lo estamos sintiendo ahora, ¿verdad? Lo estamos sintiendo. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo y todo lo mejor para este desafío que están enfrentando. Y vamos a encontrarnos en una próxima edición de Prospectiva. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Tuvimos con nosotros al doctor Carlos Kennan, vicepresidente del Instituto de las Américas de París, quien nos acompañó en esta edición de Prospectiva, analizando, por un lado, la situación económica, política y militar que se desarrolla en Europa y con el foco orientado hacia las elecciones en Francia. Sin duda alguna, asistimos ante una emergencia, ante un surgimiento de líderes populistas y al mismo tiempo de extrema derecha que revalorizan la importancia del autoritarismo y, como diría el doctor Kennan, con soluciones simples a problemas complejos. Eso nos llama a la reflexión a todos los latinoamericanos y en particular a los paraguayos, quienes también enfrentamos los efectos de la pandemia y de la crisis económica global. Y por lo tanto debemos enfrentar estas crisis complejas con soluciones complejas. De eso se trata nuestra Prospectiva. Apreciados amigos y apreciadas amigas, nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo y los esperamos en una próxima edición de Prospectiva en este mismo canal y a esta misma hora. Muchísimas gracias. Hasta luego.